Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, o simplemente Filipenses. Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Lo pueden leer en la versión que tengan en la mano o aquí pueden estar leyendo junto a nosotros. Dice: sé también estar humillado y sé tener abundancia. Donde quiera y en todas cosas soy instruido también para hartura como para hambre, también para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Ese último versículo seguramente ya se lo sabían. Está prácticamente calcado. Lo único es la palabra Él. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí hay una cosa con respecto a este último versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta es una rima en español. En inglés pues ya no tiene esa rima, pero en español sí. Aquí hay algo con este pasaje, este versículo específicamente. Hoy en día lo hemos malinterpretado mucho y dejo claro, el problema no es del versículo, no es de la Biblia, es de nosotros. Porque he oído mucho de este pasaje y se usa mucho como un versículo motivacional para los campeones, como diciendo, para lograr todo lo que yo quiera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, mediante Dios voy a lograr todo lo que yo quiera. Pero cuando estamos en derrota o cuando estamos pasando por un momento difícil es donde se nos hace difícil recordar este principio, donde hasta nos da pena querer tocar este versículo. Imagínense, no tienes dinero, o te acaban de cortar, o acabas de, te, acabas de perder a alguien. ¿Y cómo vas a decir? Es que yo según todo lo podía en Cristo. Yo podía evitar esa ruptura, yo podía evitar que esa persona se fuera, yo pude evitar estar en pobreza. Y ahora cómo voy a decir que todo lo puedo si no lo puedo. Pero no. Por eso es que quise que leyéramos el versículo 12. Porque el versículo 12 le da contexto al versículo 13. Versículo 13 no significa voy a lograr siempre estar en abundancia porque Cristo me fortalece. No. Lo que quiere decir el versículo 13 es que estando en pobreza o en riqueza, en salud o enfermedad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es lo maravilloso de este versículo. Es donde me doy cuenta que nuestra relación con Cristo es muy parecida a un matrimonio. Es eso, por eso en la Biblia lo mencionan a Cristo como el esposo y a la iglesia como su esposa. ¿Por qué? Aquí lo deja muy claro. Ustedes han oído, creo, cuando en una boda el que está ministrando, sacerdote, pastor o padre, el que esté al frente, cuando lee los votos, dice algo como acepta a esta mujer como su esposa, tanto en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. No le dice nada más cuando esté en riqueza y cuando esté en salud, también cuando haya pobreza y cuando haya enfermedad. Entonces, cuando uno se casa, acepta estar con esa persona tanto en las buenas y en las malas. Y eso es lo que me maravilla de este pasaje, que muchos queremos agarrar este pasaje para decir, para que todo me salga bien, para que nunca falle, todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Eso no es lo que quiere decir el versículo. Lo que quiere decir el versículo es estando humillado, o sea, estando en humildad o en abundancia o estando en hartura, o sea, lleno o sea, de comida o con hambre o estando en abundancia o en necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si alguna vez sientes que no estás dando el ancho, o sea, no estás eh,
no estás siendo próspero, si alguna vez sientes que te estás cayendo, si alguna vez sientes que estás fallando, puedes usar este pasaje para decir, estando en las buenas o en las malas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un pasaje que significa voy a utilizarlo para siempre estar en las buenas. No, es un pasaje que dice, estando en las buenas y en las malas, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por eso no debemos tener un versículo sin el contexto. O sea, hay que ver qué hay antes o qué hay después de tal versículo para ver qué es lo que está diciendo en realidad. No significa que no se pueda usar en victoria. Claro que se puede usar en victoria, pero ¿quién dice que está exento de usarse en derrotas? Por ejemplo, que digamos, se te murió un familiar o alguien a quien amabas mucho y dices, pero ¿cómo voy a decir que todo lo puedo si no lo pude? Claro que puedes. Puedes pasar esa situación. Tú puedes pasarlo porque todo lo puedes en el Cristo que te fortalece. Que es que esta semana no tengo dinero, estoy corto de efectivo, tengo deudas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estando en pobreza también. Jesús no solo es un Jesús, un Dios, un Señor de la riqueza, un Señor de la salud. Es justo esa razón por la que Jesús vino al mundo. Hay que entender eso. Jesús no vino por justos, vino por pecadores. Y vino por ellos para que se arrepientan. No hay que cortar esa parte tampoco. Porque en algunas versiones dicen, yo no vine por justos sino por pecadores. Ey, no le quites la segunda parte, por pecadores para el arrepentimiento. Es muy importante reconocer que Jesús vino por pecadores. Porque dijera, bueno, entonces no vino por justos. Pero les digo algo que es un secreto, que no debería serlo, es que nadie es justo. El que está viendo este video, bueno, si estás justificado por Jesús, sí, pero por medio de Jesús. Pero si no tienes a Jesús, no estás justificado. Eso no existe. No hay justo ni un uno, lo dice Romanos. Búsquenlo. Entonces, si alguien de los que está oyendo esto no tiene a Jesús en su vida, no está justificado. Aunque ya, pero yo nunca he hecho cosas malas. Eso lo hablamos en el video anterior y no solo lo malo es lo que está escrito en la ley, de la ley del gobierno, sino todo lo que está puesto en la Biblia. Uno dijera, yo jamás he hecho algún acto vandálico, pero tal vez ya quebrantaste el 10º mandamiento, que es el de no codiciar. Y aunque no sea ilegal de acuerdo a la ley del país, pero sí es ilegal de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, es imposible decir que alguien no ha pecado de ninguna manera. El único que podría afirmar eso sería Jesús mismo. Pero ninguno de nosotros ya es el Mesías. El Mesías no está aquí. Va a volver y va a volver con poder y con justicia. Nos conviene que aún no venga. Porque aún hay gente que necesita ser salva. Entonces, para los hijos de Dios, que queremos que Jesús venga pronto. Pero qué egoístas decir, Jesús, vente ya para que ya nos rescates. Así como Él se esperó por nosotros, hay que rogar porque los demás sean salvos. Parece que me desvió el tema, pero todo está relacionado. Nunca hay que dejar de lado esos temas, esas cosas que de repente no se hablan en la iglesia. De todo esto debería hablarse en la iglesia. No tomar estos pasajes solo para los vencedores, solo para estar en victoria. De repente se predica, para estar en victoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que, es decir, no, para que jamás seas derrotado, hay que decirle a Jesús que me fortalezca, y así jamás seremos derrotados. Pero en realidad es eso. En realidad es cuando esté en victoria, o sea, cuando tenga abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando esté en pobreza, en necesidad, cuando esté en humildad, también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la buena noticia de este pasaje no solo es para la abundancia, también es para la necesidad. No solo Dios no es un solo Dios de las buenas, es un Dios también de las malas, ¿sí? De las malas situaciones. Jesús es ese buen esposo que no solo está contigo en las buenas, con nosotros en las buenas, también está con nosotros en las malas. Y eso es lo maravilloso de este mensaje. Imagínense un Jesús que solo está en las buenas
sería como esos esposos que yo solo estoy aquí cuando estés bonita, cuando estés sana, pero cuando te enfermes o cuando me faltas al respeto, yo me largo de esta casa. Sin embargo, Jesús no es así. Jesús incluso con él fue al revés. Él sabía lo tan mal que estábamos. Él sabía realmente lo pecaminosos que somos. Y en vez de decir, no, voy a dejar a esa esposa tóxica y que mi padre la condene, al revés, entregó su vida por nosotros. Es lo maravilloso del Evangelio. Jesús, no es que Jesús sea, no solo sea un Dios de las buenas, sino de las malas, sino que vino con nosotros a pesar de las malas. Y no, Jesús no nos debía nada. Jesús no tenía que estar con nosotros ni en las buenas ni en las malas. Porque Él llegó con nosotros en condición de malas. Es decir, Él no vino al mundo porque éramos buenos. Voy a dejar eso claro. Jesús no vino al mundo porque quería visitar a sus hermanitos, a su creación. No. Jesús vino porque estábamos mal. Lean el primer capítulo de San Mateo, donde le dice el ángel a José que él salvará a su pueblo de sus pecados. No dijo, vino a visitarlos, vino a ver qué tal están, vino a saludarlos. No, vino a salvar nuestros pecados, porque sabía que nosotros no podíamos salvarnos. Y era grave. Digo, ¿por qué tanta urgencia por nacer en el cuerpo de un bebé? Si solo nos quisiera visitar, se hubiera manifestado solo como un espíritu, solo hubiera hecho algo simple, o solo le hubiera dado visiones a los humanos y ya. Eso hubiera sido más fácil, ¿no? Pero qué urgencia, digo, ¿para qué tenía que venir a nacer en un cuerpo físico como un bebé? Porque sabía que estábamos en las malas. Y no hablo meramente de las malas en un contexto, en una situación financiera o temporal. O sea, estamos en las malas en un sentido espiritual. O sea, éramos enemigos de Dios. Hay que tener eso en cuenta. Porque uno dijeran, ¿por qué? Que, o sea, ¿cómo decirlo? De repente dicen que el diablo es nuestro peor enemigo. Nosotros no, somos nuestro peor enemigo. Cuando estamos en pecado, nuestro peor enemigo es Dios. Y no porque Dios sea el malo, es porque nosotros somos el malo. Entonces el peor enemigo de un malo es el bueno, y Dios es el bueno. Entonces Dios como bueno debió habernos lanzado al lago de fuego, condenado para siempre. Pero Jesús justamente por eso vino. Por eso era la urgencia. Digo, ¿por qué tanta insistencia Jesús de venir a nacer en un cuerpo de bebé? Pudo haberse ahorrado todo eso. Si solo nos iba a visitar, se hubiera ahorrado todo ese trámite, todo lo que hizo, pero es que era urgente, muy urgente. Todos nos casamos con una persona o nos queremos casar con alguien por las buenas, o sea, para vivir buenos momentos, pero con Jesús fue un caso extraordinario. Él no vino nada más por las buenas, o sea, él conoce, sí quiere estar con nosotros para que estemos en una buena relación, o sea, para que hayan buenos momentos, un momento de edificación, por supuesto que sí, pero no llegó con nosotros conociéndonos en las buenas, no, llegó con nosotros conociéndonos en las malas. Conoció a un Pedro inseguro, un Pedro de mal humor porque no pescaba. Conoció a un Mateo que era un recaudador de impuestos y seguramente era estafador. Conoció a Judas, pues que ya sabemos que la historia terminó muy mal. Conoció a los demás apóstoles que incluso unos querían que cayera fuego del cielo sobre unas personas. Nos conoció en las malas. Él en vez de decir, voy a conocer, como se ven como buenas personas, voy a ir a visitarlos, al revés dijo, estos no se pueden salvar. Tengo que bajar para salvarlos. Nos conoció en las malas. Y así es como Él nos quiere rescatar. No nos va a dejar así. Alguien que se arrepiente de sus pecados claramente se ve cómo es transformado. Pero Jesús no vino con nosotros en ese plan de, como son buenas personas, quiero hacerme amigo de Él. Al revés. Él dijo, Él no se puede salvar por sí mismo. Yo necesito ir a salvarlo. O Él necesita más bien que yo vaya a salvarlo. Si no, no tiene solución. Y eso es lo maravilloso. Con Jesús podemos estar en las buenas y en las malas. No solo en las buenas.
Porque, para comenzar, Él nos conoció estando en las malas. Nos conoció en esa necesidad espiritual. Porque no les voy a decir, nos salvó de la pobreza. Porque hay muchos que no son salvos y son ricos. Entonces ellos van a decir, no, yo no necesito ser salvo, yo sí tengo dinero. Incluso a veces predicamos mal y predicamos, si tú le entregas tu vida a Jesús, ya no vas a pasar pobreza ni enfermedad y vas a ser rico y te va a ir bien en todo. Y estamos promoviendo un evangelio de la prosperidad y muchas veces quedan peor o o sea, peor en el sentido de que o se quedan más pobres, o sea, financieramente, o se vuelven tan ricos que hasta ahora empiezan a adorar al dinero, empiezan a idolatrar a la riqueza de este mundo. Y no, es muy peligroso todo esto. Tener este pasaje solo para usarlo cuando estamos en victoria. También cuando estemos en necesidad, cuando estemos en padecimiento, hay que aplicarlo. Y creo que tiene más sentido cuando lo aplicas a la necesidad. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, no lo escribió estando en un palacio, no lo escribió en un escritorio de madera de caoba o no sé qué material sea el mejor. No lo escribió con una pluma de esas plumas de pavo real o de no sé qué animal de ave, ahí con su tinta todo de lujo. No lo escribió mientras se comía unas semillas de nuez o algo así. No. Lo más probable es que esto lo escribió en una prisión, porque se la vivió en prisiones por este tipo de situación, por su condición que él estaba predicando y que era ilegal predicar acerca del camino, o sea, de Jesús. Porque así le decían ellos, la región de los del camino. Entonces, él no lo escribió para decir, yo soy rico y todo lo que quieras tú también lo vas a conseguir. Él era, estés en abundancia o en mi misma situación, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo se la vivió mucho en la prisión por a causa del evangelio. Entonces, tiene mucho más sentido que él está hablando más inclinado acerca eh, de la necesidad. O sea, cuando esté en necesidad, todo lo puede en Cristo. Porque a muchos se nos olvida de Jesús. Nos olvidamos de Jesús cuando tenemos abundancia. Claro, deberíamos estar fortalecidos para que no nos enceguezca la abundancia. O sea, es cierto eso. Cuando estemos en abundancia, entonces hay que pedirle a Jesús que nos fortalezca para no estar ciegos con la vanidad de este mundo. Pero también cuando estemos en necesidad, también hay que pedirle a Jesús que nos fortalezca. Que fortalecernos en qué sentido? En que no perdamos la fe en Cristo Jesús, que no perdamos el camino, que no nos desviemos de su voluntad. Aunque tenga dinero o no tenga dinero, en Jesús todo lo puedo. O sea, puedo seguir en el camino de Jesús, quien es quien me fortalece. Es lo que quiere decir este pasaje. No es un pasaje que simplemente diga, todo lo que yo quiera lo voy a lograr, porque todo lo puedo en Cristo. No. Es cual sea mi camino, cual sea mi estado actual, todo lo puedo en Cristo. Puedo seguir en su camino. Porque al final de cuentas, la meta principal en la vida cristiana no es vivir una vida cómoda, no es vivir una vida de lujos o vivir una vida tranquila. Es vivir una vida conforme al corazón de Dios, de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, la Biblia está llena de ella, tanto es evangelizar, es vivir en comunión con Él. Bueno, vivir en comunión es lo más importante. Dijeron, no sé, el evangelismo es la meta de nuestra existencia. No, luego hablaremos de eso, pero no. Porque en el cielo ya no va a haber evangelismo. Entonces, ¿qué va a pasar allá? Si no hay evangelismo en el cielo, ¿cuál va a ser nuestra meta? Pues nuestra meta es glorificar a Dios, exaltarlo. Y para que lo exaltemos juntos, ahí sí, la meta en esta vida, aquí, es predicar el evangelio. En esta vida. En el cielo no va a haber predicación o sea, no va a haber evangelismo, porque en el cielo o en el paraíso, en la presencia de Dios, como quiera llamarle, en la presencia de Dios donde estemos juntos, todos vamos a estar a salvo. ¿A quién vas a evangelizar? Pero lo que sí va a seguir perpetuamente en su presencia
va a ser esa adoración perpetua, esa glorificación de nuestro Señor. Eso va a continuar por los siglos de los siglos. Entonces, para concluir, quiero dejar eso claro. Esto no es un pasaje que nos da el poder para lograr todas nuestras metas. Es un pasaje que nos dice que puedo seguir en el camino de Dios firme a pesar de la situación en la que me halle. No importa si tengo mucho, si tengo poco, puedo seguir en el camino de Jesús. No me voy a desviar. No voy a dejar que las pruebas de este mundo me derriben, porque Jesús es el que me fortalece. No por mi poder, de eso dejo claro. No voy a dejar que nada me derribe, soy poderoso, no. Nada me va a derribar. O sea, todo puedo sobrellevar cualquier situación porque Jesús, el Cristo, es el que me fortalece. Eso es lo más importante de este pasaje. Entonces, si estás en abundancia, si estás en hartura o si estás en abundancia, pues glorifica a Jesús y en esa situación todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero también si estás en humildad, si estás con hambre o si estás en necesidad, también puedes sobrellevar esa situación, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Espero que esta palabra los haya bendecido, que puedan compartirlo con los demás, no necesariamente el video, incluso no me importa si el video no lo comparten o si no dan crédito que yo lo dije, porque para comenzar, yo no soy el autor de esta versión, ese es Casiodoro Reina, y si no le quieren dar el crédito a Casiodoro Reina, bueno, dénselo al apóstol Pablo y a Jesús, que al Espíritu Santo, que es el que inspira esta palabra. O sea, aquí la cuestión es que la palabra de Dios, no mi palabra siquiera, que la palabra de Dios se comparta y llegue a todos los rincones del mundo. Y que así sepamos que tanto con la Biblia y con la oración es que podemos conectarnos con Cristo, y así es que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues mediante la lectura de la Biblia, que es su palabra, y la oración, que es el camino con el cual nos podemos conectar con el Espíritu Santo. Entonces los invito a que a que leamos la Biblia, pues para entender el camino de Jesús, y que oremos para pedirle que nos mantenga en ese camino, que nos dé esa fortaleza, cual sea nuestro estado, para no abandonar su camino y así poder glorificar su nombre por todos los siglos. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que esta palabra los bendiga y que los edifique y que puedan compartirlo con los demás para que más personas sean bendecidas y edificadas. Nos vemos en la próxima Biblia del Oso. Dios los bendiga y los guarde grandemente.